Bien, pues bienvenidos al curso de Matemáticas 1. En esta ocasión vamos a estar viendo la parte introductoria a lo que es los números racionales. La idea de un número racional como relación entre dos enteros fue utilizada por los pitagóricos en el siglo VI a.C. Años antes, los babilonios y los egipcios utilizaron algunas fracciones, las que tenían como numerador el 1, por ejemplo, un medio y un tercio, y en algunos casos particulares llegaron a ocupar el número 2, como en este caso menciono 2 tercios. Después fueron los hindúes quienes se encargaron de formalizar las reglas para ejecutar las operaciones entre números fraccionarios. Algunas reglas generales las plantearon los Aryabhatán, luego los Brahmagupta en el siglo VI y VII respectivamente. Tiempo después, fueron los mismos hindúes quienes se encargaron de sistematizar y ampliar estas reglas. De modo que las reglas que utilizamos en la actualidad para trabajar con fracciones fueron obra de Mahavira en el siglo IX y Bhaskara en el siglo XII. Pero, ¿qué es una fracción común? Bueno, dice que sean A y B dos números enteros, cualesquiera, y B forzosamente tiene que ser diferente de 0. Esto se llama una fracción común, y la cual la expresamos como A entre B o dividido entre B, donde A recibe el nombre de numerador y B el nombre de denominador. ¿Pero qué significa cada uno de estos? Bueno, primeramente el denominador, que es el numerito de abajo, te dice que B es el denominador, el número de abajo. Este indica el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad. Cuando hablo de unidad, me refiero al número 1 o a un entero. ¿Qué significa el numerador? Indica el número de partes que se toman de la unidad. Repito, denominador, el número en que dividí la unidad o los números enteros, o en este caso mi número entero, y de esas divisiones, ¿cuántos estoy tomando? Eso es lo que indica el numerador. Por ejemplo, la fracción 3/4 indica, el denominador es número 4. ¿Qué indica? Que la unidad la dividí en 4 partes iguales. Y el numerador indica cuántas de esas 4 partes estoy tomando, que en este caso son 3. ¿Cómo lo puedo hacer en representación gráfica? Bueno, puedo dividir un cuadrado. ¿En cuántas partes lo vamos a dividir? En 4. 1, 2, 3, 4 partes. Voy a colorear la cantidad que tiene el numerador, como en este caso son 3. 1, 2, 3. Indica que esta es la gráfica de cómo puedo representar 3/4. La fracción 3/5 indica que la unidad se divide, aquí hay un error, lo dividimos en 5 partes y de las cuales tomamos 5 partes. Gráficamente, observa, el 5 es mayor que el 3, indica que está más allá de la unidad. Por lo tanto, tengo que hacer doble. Lo voy a dividir cada uno de mis enteros en 3 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuántos voy a tomar de esos? 5. 1, 2, 3, más 1 y 2. Y estos sumados me va a dar 5 tercios. Como todos tienen el número 3, se conserva el 3 y sumamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1, dando 5 tercios. Esta es la manera como gráficamente podemos representar una fracción. Veamos, ampliemos un poco esto. Una fracción común. Una fracción común la puedo dividir en dos. La primera, que es lo que llamamos fracción propia, y la segunda, que es una fracción impropia. ¿Qué significa o qué entendemos por fracción propia? Una fracción propia
son aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Es decir, observa los siguientes ejemplos. El de arriba, todos los de arriba, que es lo que llamamos numerador, son más pequeños que los números de abajo que llamamos denominador. Y todas aquellas que cumplan esta condición, que el numerador sea menor que el denominador, se llama fracción propia. ¿Qué sucede con una fracción impropia? Lógicamente será al revés. Son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Es decir, observa los siguientes ejemplos. Si observas, todos los números de arriba son más grandes que los números de abajo. Esa es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia, donde las fracciones impropias son más grandes que la unidad, es decir, más que el número 1. Por ejemplo, aquí son 2 enteros, 1/3, aquí es un entero, 4/9, aquí es igual a 5 enteros, 2/11. ¿Vi? ¿Escuchaste? Dije enteros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todas las fracciones impropias son las únicas que puedo convertir a número mixto. Las fracciones impropias no, se quedan indicadas tal cual. Pero las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, siempre se tienen que convertir a número mixto. ¿Qué es un número mixto? Son aquellas fracciones que están formadas por una parte entera y una cantidad fraccionaria. Si recuerdas, aquí te dije 2 enteros, 1/3. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Te voy a mostrar primeramente unos ejemplos de números mixtos. 1 entero, 1/2, ese es un ejemplo. 2 enteros, 3/9, 5 enteros, 7 décimos, 1 entero, 3 séptimos. Recuerda, dice que es una cantidad que está formada por una parte entera. Aquí están los enteros, 1, 2, 5, 1. Y una cantidad fraccionaria, 1/2, 3/9, 7 décimos, 3 décimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a convertir de una fracción impropia a un número mixto? Veamos el siguiente. Veamos un poco de conversiones. Te leo el procedimiento. Para realizar la conversión de una fracción impropia a mixta, se efectúa la división del numerador entre el denominador, donde el cociente nos va a dar la parte entera. El residuo al numerador de la fracción y el divisor sigue siendo el mismo denominador. En palabras más simples, observa. Vamos a convertir 43 sextos. Como acabas de leer, simplemente hay que dividir 43 entre 6. ¿Cuántas veces cabe 6 entre 43? Cabe 7 veces. 7 por 6, 42. Para llegar a 43 me falta 1. Este, que es el cociente, me va a dar el entero. El residuo me va a dar el numerador. Y el divisor sigue conservándose como denominador. Así que 43 sextos es igual a 7 enteros, 1/6. Veamos este otro ejemplo, 125 doceavos. Como puedes observar, es una fracción impropia. El de arriba es más grande que el de abajo. Como acabas de ver, basta con simplemente hacer una división. ¿Cuántas veces cabe el 12 en 125? Cabe 10 veces. 10 por 12, 120. Para 125 me faltarán 5. Así que el cociente, que es 10, me va a dar la parte entera. El residuo me va a dar el numerador. Y el divisor, que en este caso es el 12, sigue siendo el mismo denominador. Así que 125 doceavos equivale a 10 enteros, 5 doceavos. De esa manera podemos hacer una conversión de fracciones impropias a número mixto. Pero va a haber ocasiones en que se te presenten que te lo den como número mixto, y para poder realizar alguna operación, tú tienes que transformarlo a fracción impropia. ¿Cómo se hace este proceso inverso?
Veamos. Para convertir una fracción mixta a impropia, se multiplica la parte entera de la fracción mixta por el denominador y a este se le va a sumar el valor del numerador. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo 2 enteros, 3 quintos. ¿Cómo dice el proceso? Voy a conservar el mismo denominador. Y de acuerdo a lo que dice aquí, el denominador se multiplica por el entero. 2 por 5 me va a dar 10, más 3, 13, ¿qué? Quinto, simplemente recorro. Así como lo acabo de explicar, te puedes ahorrar todo este proceso. Repito, conservo el mismo denominador, que en este caso es 5, coloco el número 5. Multiplico 5 por 2, 10. 10 más 3, de ahí salió el número 13. O lo puedes hacer por partes. Indicas primeramente la multiplicación y después la suma del numerador. 2 por 5, 10 más 3, de ahí vuelve a salir el número 13. Quiero que lo hagas como lo expliqué para que sea más rápido. Va otra vez. En este caso es un entero, 7 novenos. Conservamos el número 9 y multiplicamos 9 por 1, 9 más 7, de ahí salió el 16. Así que un entero, 7 novenos, es igual a 16 novenos. De esa manera ya hemos visto cómo se convierte un número mixto a fracción impropia y cómo se convierte una fracción impropia a número mixto. Aquí vamos a convertirlo de manera mental. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 13? Cabe 2 veces, por eso tengo mis 2 enteros. 2 por 5, 10. ¿Cuántos me faltan para 13? 3. Por eso coloco aquí. Y de esa manera te evitas estar haciendo la operación. Repito aquí con este ejemplo. ¿Cuántas veces cabe el 9 en 16? Una sola vez. 1 por 9, 9. ¿Cuántos me faltan para 16? 7. De ahí saqué el numerador y conservo el mismo denominador. Y de esa manera ya convertí de fracción impropia a número mixto. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora de lo que es simplificación de fracciones. Para simplificar fracciones, basta con dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Importante esto. Si el de arriba cabe en 2 y el de abajo en 3, no puedo dividirlos de esa manera. Tengo que dividir tanto al numerador, que es el de arriba, como el denominador, que es el de abajo, por el mismo número. Si no se puede, indica que no puedo simplificar esa fracción. Veamos los siguientes ejemplos. Tengo 12 catorceavos. Como puedes observar, el 12 lo puedo dividir tanto en 2 como en 3, pero el 14 solo lo puedo dividir entre 2 y el 7. ¿Cuál es el número que tienen en común ambos? El número 2. Entonces lo puedo dividir esta fracción entre 2. 12 entre 2, 6. 14 entre 2, 7. Ya no puedo simplificar porque él se puede dividir en 3 y en 2 y él solamente en 7. Con eso me indica que con esto doy por terminado la simplificación de esa fracción. Repito, el número que se divide el de arriba como el de abajo tiene que ser el mismo número. En este caso, observamos que el resultado es una fracción propia. Entonces, así se queda. Si fuese una fracción impropia, habría que convertirlo a número mixto. Veamos otro ejemplo. Tengo 36 24avos. Aquí los puedo dividir tanto en 2, a ambos, como en 3. Vamos a hacerlo despacito, vámonos en la mitad. 36 entre 2, 18. 24 entre 2, 3. Nuevamente voy a dividir ambos números entre 2. 18 entre 2, 9. 12 entre 2, 6. Ahora el 9 solamente lo puedo dividir en 3, pero el 6 lo puedo dividir tanto en 2 como en 3. ¿Cuál es el número que tienen en común ambos? Pues es el número 3. Así que para cumplir con la simplificación de fracciones, con la propiedad, voy a dividir ambos números entre 3.
9 entre 3 me dará 3. 6 entre 3 me dará 2. ¿Qué observamos? Que se trata de una fracción impropia. Y recuerda, todas las fracciones impropias se tienen que convertir a números mixtos. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Cabe una sola vez, así que voy a tener un entero. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a quedar un entero, un medio. Aquí no te lo estoy mostrando, te lo recalco para que sirva de referencia a lo que acabamos de ver. Veamos un tercer ejemplo. 44, 144 avos. Nuevamente le sacamos mitad. Mitad de 44, 22. Mitad de 144, 72. Quiero que observes que el último número es el número 2 o es un número par. Eso me da a entender que los puedo dividir entre 2. Es decir, 22 entre 2, 11. 72 entre 2, 36. El 11 solamente lo puedo dividir entre 11. El 36 lo puedo dividir entre 36, entre 12, entre 6, entre 3 y entre 2 y entre el número 1. Como puedes dar cuenta, no apareció el número 11, entonces no puedo seguir simplificando. Con esto me doy cuenta que ya terminé de simplificar y este será el resultado de esta simplificación. Veamos un cuarto ejemplo. 13 novenos. El 9 lo puedo dividir entre 3, pero el 13 solamente entre 13. Aquí no puedo simplificar, aquí entonces es la misma cantidad. No te lo voy a mostrar con números mixtos, pero esta es una fracción impropia que se puede convertir a número mixto. Y esa sería su respuesta. Bien.